Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Y justamente para continuar con el tema de el comercio internacional y también nacional, vamos a tratar la reunión que tuvo el presidente Daniel Noboa con el Comité Empresarial Ecuatoriano. Para eso nos acompaña Felipe Rivadeneira, que es presidente de FedExport. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Y ya estamos con Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación Nacional de Exportadores. ¿Cómo está, Felipe? Qué gusto, gracias por acompañarnos. No, a ti, Gisela, gracias por la invitación, por la cordial invitación, y un saludo a todos quienes te están escuchando y a tu entendida audiencia. ¿Cómo les fue en la reunión? Cuénteme, ¿acordaron algo? No estuvo la prensa presente, pero entiendo que se han conversado varios temas. Bueno, fue una conversación en el ámbito privado, ¿no? Es decir, creo que la valoración es positiva. Perdón. Fue una valoración positiva en el sentido de que vemos un presidente mucho más pragmático, conocedor de los temas del sector privado. Perdón, que... Es que está frío, le entiendo. Le agarró la alergia del frío a todos. Es que con un clima tan terrible que estamos teniendo en los últimos días, calor intenso, un sol fuerte en la mañana y en la noche los aguaceros, tarde y noche los aguaceros. Me traigo un vasito de agua para poder hablar. Ya le traemos enseguida. Entonces, a ver, fue una buena reunión. Fue una valoración positiva, como te decía. Ay, está la mitad. Bueno, además que hay que destacar también que estamos en un contexto donde la economía ecuatoriana ha entrado en recesión, hay desempleo, esto afecta a gran parte de la población, y en ese contexto, pues una reunión con el sector comercial, el sector empresarial del país y con el presidente candidato, creo que es algo que hay que destacar. Sí, veamos si ya puedo hablar. Qué cosa no me pasa en toda la mañana y bien donde ti me pasa esto. Es que pido disculpas también. No se preocupe, Felipe. Ya me dio susto, creo. ¿Te asustó? Tranquilo, no pasa nada. No, a ver. Entonces, estoy haciendo méritos para ser buenita. Sí, a ver, te decía lo de una valoración positiva. Creo que el pragmatismo con el que se llevó la reunión fue muy bueno. Vemos un presidente que está un poco sintonizado con las necesidades del sector empresarial, sobre todo de una necesidad de generación de empleo para todos estos jóvenes que están entrando a la base laboral, ¿no? Es decir, tú tienes una amenaza muy fuerte en seguridad del país, y esto lo sabemos todos, ¿no es cierto?, en donde los tentáculos del narcotráfico de alguna manera tientan de una forma enorme a las juventudes ecuatorianas que no tienen otras alternativas, y esa es la verdad, ¿no? Es decir, él nos decía un poco para contarles, yo en 15 meses he tratado de hacer cambios, pero esto no se lo logra de la noche a la mañana, ¿no? Y en esa parte creo que tiene mucha razón, en el sentido de cómo logramos dar mayores oportunidades de trabajo, de riqueza, de inversiones, de empleo, de exportaciones a los jóvenes ecuatorianos que están por incorporarse al sector formal, y además que queremos que se incorporen al sector formal de la economía. Entonces, sobre ese gran deseo, que creo que es el deseo que tenemos todos los ecuatorianos, ¿no es cierto?, de lograr un país de desarrollo, de crecimiento, de oportunidades, ¿cómo podemos ver una visión de un presidente que creo que de alguna manera nos dice: ustedes como sector privado tienen la responsabilidad, y soy un convencido de que somos el motor de desarrollo del sector de la economía del país? Yo creo que ahí radica un poco las dos visiones, ¿no?, que tenemos que elegir el 13 de abril, ¿no? Quienes hablan de una presencia o mayoritaria del Estado acompañado del sector privado, y quienes cambian y más bien una visión del sector privado acompañado y regulado por el Estado. Entonces yo creo que esto tal vez de la ciudadanía le tiene un poco sin cuidado, pero son dos segmentos muy diferenciadores, ¿no? Porque de alguna manera, un ejemplo que nos mencionaba el presidente, que a mí me dejó pensando mucho, me decía: queremos cambiar la forma de que el sector privado pueda hacer donaciones mucho más rápidas y que sean deducibles de sus impuestos, porque al final los impuestos van al erario público, ¿no es cierto? Y el erario público después tiene que pasar por todo un tema de contratación pública de la CERCOP. Mencionó que quiere reformar la CERCOP, que quiere hacerlo más dinámica.
Pero él decía igual, eso no es suficiente porque siempre hay que cuidar los recursos del área público. En cambio, si es que los privados pueden donar y pueden beneficiarse de una forma más real el sector público de esas donaciones directas, lo que al gobierno le tomó 2 años y medio, creo, la compra de 350 camionetas para las policías, el sector privado se puede demorar, ¿qué? Un mes. Es decir, yo creo que hay una gran diferenciación siempre y cuando esto esté bien regulado, bien controlado, pero creo que coincidimos mucho en esa visión país. Se habló también de esta disciplina fiscal y el de sostener la macroeconomía y la defensa a la dolarización sin ambigüedades. Eso yo creo que es algo muy positivo, es decir, no es que se habla de una moneda electrónica ni de topar las reservas, sino más bien muy simple, traer más dólares, ¿no es cierto?, para que se sostenga la dolarización. ¿Y cómo se traen más dólares? A través de una apertura comercial, de crecimiento de exportaciones, de la firma del acuerdo con Canadá, con Corea del Sur, y el acercamiento con Estados Unidos. Justamente eso, el sector privado siempre ha insistido en la necesidad de mejorar la competitividad y facilitar la inversión en el país, pero hay muchos factores alrededor que se tienen que mejorar para eso, ¿no? ¿Qué compromisos concretos asumió el gobierno frente a esto? A ver, entrar al detalle es un poco complicado porque no nos va a dar el tiempo, pero yo te diría que la sensación fue: trabajemos juntos, y trabajemos juntos de la mano por un nuevo Ecuador. Y creo que se hizo un mea culpa también de algunos errores de parte de ellos. También hay que hacer un mea culpa de parte del sector privado, ¿no es cierto? Nada es perfecto en esta vida, pero claro, estás ante una alternativa de, insisto, de generar más dólares. ¿Cómo proteges la dolarización? Generando más dólares. ¿Cómo generas más dólares? Con estabilidad económica, estabilidad política. Y no nos olvidemos que bueno, estos 15 meses al pobre presidente le ha pasado de todo, ¿no? Sequía, apagones, inundaciones. Es decir, y no el presidente, porque para mí es del Ecuador, ¿no? Es decir, independientemente del apellido de quien esté en Carondelet, al Ecuador le ha pasado temas muy fuertes, y esto también acompañado de esta avalancha electoral que le llamo yo, que ha sido desde la muerte cruzada, en donde nos hemos visto en 3 elecciones grandes y complicadas que generan mucha incertidumbre para los negocios. Y eso también afecta justamente a la inversión, es decir, al empleo. Y esto, tú y yo, Gisela, ¿cómo nos metemos en un proyecto a largo plazo cuando hay esta incertidumbre y cuando hay esta opción de elegir por 2 modelos totalmente distintos? Entonces, y no solo un proyecto a largo plazo, Felipe, también la gente ni siquiera arrendan un departamento porque dicen, esperemos a ver qué pasa. Se paraliza la economía de un país que la gente sigue comiendo y teniendo sus necesidades. Sí, gracias a Dios, por suerte, el sector al que represento le ha ido muy bien, porque es un sector que vende hacia afuera, ¿no? Porque a pesar de la digamos, de la crisis económica que estamos viviendo, el sector exportador ha crecido, ha aumentado en 16% en el 2024. 16%, y no solo eso, sino hemos tenido un éxito rotundo en cuanto al superávit comercial 2024. Completamos un récord histórico de más de 6.678 millones. Exactamente. Increíble. Eso ¿Cómo es pasa histórico. eso? Nunca nos había pasado desde el año de la recesión. Bueno, ¿a qué factores le atribuye? A ver, varios factores. Uno, hemos logrado tener una gran producción cuando los precios internacionales han estado muy buenos. El cacao ha tenido un año extraordinario, es decir, porque claro, es muy fácil decir, no, es que el cacao está con precios muy altos, sí, pero bueno, pero también hubo la producción aquí, es decir, hubo cómo aprovechar esos precios, porque ¿qué hubiera pasado que el precio estuviera alto y aquí no hubiera habido la producción suficiente? Entonces se nos pasaba la ola, ¿no? Es decir, en cambio... Yo no entiendo esos comentarios. ¿Por qué no somos capaces de decir qué estamos haciendo bien y repliquémoslo en otros sectores para seguir creciendo? La verdad que hay gente que creo que le gusta estar en el pesimismo. Creo que seguramente eso les dará votos, ¿no? Es decir, no entiendo ya a la final, ¿no? Yo insisto, es igual lo que pasa con el tema de Estados Unidos, ¿no? Uno ve que un presidente de la República del Ecuador, quitémosle nuevamente el apellido, y está en menos de 3 meses 2 veces junto al presidente de la potencia más importante del mundo, que además está cambiando todos los lineamientos del mundo, como es la administración Trump, y que seguramente en esta semana va a haber noticias que ojalá al Ecuador no le golpeen, porque lo va a hacer con todo el mundo. Y se ponen a quejarse de esas cosas, es decir, hay una actitud bien mezquina y también de mucha plataforma electoral, ¿no? Es decir, hay gente que ve que si el Ecuador triunfa, su opción cae. Entonces, eso yo creo que deberíamos ya desterrar de la discusión política, porque a la final, mientras mejor nos va a todos, mejor les va a ir inclusive a los mismos políticos, ¿no? Es decir, ese egoísmo electoral debe desaparecer de una vez por todas del Ecuador, ¿no? Pero lo que te decía, yo creo que el cacao le ha ido muy bien, el camarón también, el banano también,
también, las flores también. Las flores ya superaron los $1.000 millones en exportaciones, ya son un sector unicornio que se les denomina a nivel mundial. Y esto también ha ido continuando, es decir, enero, febrero y marzo vemos que son meses también de récords históricos en exportaciones. Es decir, mientras se recuperan los precios internacionales, nuestras exportaciones y nuestra capacidad productiva sigue funcionando. Lo que te decía, obviamente también hay una disminución del consumo interno por todo lo que hablamos, y eso obviamente hace que de alguna manera se exagere un poco más de este récord histórico que te mencionaba. Pero tampoco hay que ver el vaso medio vacío, es decir, eso no significa que esa reducción del 5% de las importaciones no le puede quitar mérito al incremento enorme de las exportaciones no petroleras, y esa es la riqueza del país. El Ecuador estamos descubriendo, o más bien dicho, no descubriendo, pongámoslo, lo estamos ratificando, que somos unos campeones mundiales en exportaciones, que ahí es donde el Ecuador tiene que seguirse especializando y seguirse desarrollando, y para eso necesitamos no ver una reunión, por ejemplo, de una candidata con unos líderes, porque no son todos los líderes indígenas, pidiendo que se revisen los acuerdos. Es decir, no están de acuerdo con la riqueza, no están de acuerdo con el agro, no están de acuerdo con sus mismos votantes, que si logramos, por ejemplo, cerrar el acuerdo con Canadá, vamos a poder exportar más verduras, más frutas, más productos del agro, que es donde todavía tenemos una gran capacidad de desarrollar, igual con Estados Unidos, igual con Corea del Sur, ¿no? Y, por ejemplo, los acuerdos que ya se han firmado, que son con China y con Corea del Sur, ¿qué impacto han tenido en estos tratados en las exportaciones ecuatorianas? ¿Han tenido mucho que ver en ese superávit? Es excelente tu pregunta, porque aquí es donde viene un poco se podría decir, el quid del asunto, ¿no? Los resultados de los acuerdos comerciales nunca se los pueden medir al corto plazo. Nunca. Estos resultados que estamos hablando hace un momento son producto del acuerdo, por ejemplo, con la Unión Europea, que ya tenemos 8 años de vigencia. Es producto de los acuerdos con Chile. Que empieza a rendir. Que ya empiezan a rendir unos frutos enormes. Fíjate, ahora Europa es el primer destino a nuestras exportaciones no petroleras, con un crecimiento del año anterior del más del 35%. O sea, son números que a veces es difícil traducirlos a que la gente lo entienda en la continuidad. Pero ¿en qué se traduce justamente en el día a día de nuestros ecuatorianos aquí dentro del país, el suelo ecuatoriano? Es fácil, es muy fácil. Empleos. Estamos hablando de más de 1,5 millones de empleos directos y más de 400,000 de empleos indirectos. Ese superávit, ¿cómo se tradujo en el aumento de empleos para el sector exportador? A ver, el sector exportador, a medida que va creciendo a 2 dígitos, va aumentando su capacidad productiva. No, sabes que no me voy a ir por la parte técnica, te voy a ir a poner una parte mucho más gráfica, que creo que nos va a pedir explicar mejor. El sector camaronero pasó del año 2017 de exportar $1.500 millones a cerrar el año anterior con alrededor de $6.800 millones. Redondeémosle en $7.000 millones. Fíjate el crecimiento, ¿no? Un crecimiento de casi $6.000 millones. ¿Y qué es lo que ha generado eso? Tú vas ahora a la feria de camaroneros y ves industrias que te venden generadores de energía, que te venden purificadores de agua, que te venden botas, que te venden guantes, que te venden toda la industria del balanceado de alimento de camarón, que ahora te genera una riqueza enorme en el país que antes no existía. Entonces, todas estas industrias conexas, que a la vez generan empleo, que a la vez generan transporte, que a la vez generan impuestos para el Estado, ese es el gran beneficio. Y eso parece que a veces les duele a la gente, es decir, o a los Contreras que no quieren el desarrollo, porque de alguna manera lo que consigues es que el sector privado se ensanche y cada día se ensanche más y no dependamos del Estado. Porque fíjate tú, yo le envidio al Perú. Nosotros hablamos que el año anterior tuvimos un crecimiento del 16%, histórico, $22.000 millones de exportaciones no petroleras. ¿Sabes cuánto exportó el Perú? $75.000 millones. ¿Sabes tú cuál es el riesgo país del Perú? 400 puntos. ¿Cuántos presidentes han tenido en los últimos 5 años? Y han tenido conflictos 5, políticos, creo, ¿no? impresionantes. Tienen una cantidad de conflictos políticos, pero el sector privado de alguna manera es ajeno, porque la economía sigue está creciendo blindada. En inversión extranjera. Sigue creciendo Perú en inversión Exactamente, extranjera. Entonces se blinda la economía porque la gente está bien. Ahora, eso tienes que acompañarlo, lógicamente, y no va a ser ingenuo, con una estabilidad política y un buen proyecto y un programa social, porque lógicamente tienes que tener
un acompañamiento. Es y decir, además que Perú no tiene los niveles de delincuencia que tenemos nosotros. Además, y el tema, otro tema que también le pasa en el Perú, que es que te lo traduzco de otra forma, cuando ellos empezaron a tener este crecimiento, imagínate, 22,000 a 75,000, o sea, la diferencia es astronómica. Y yo sueño que el Ecuador en un rato vamos a llegar allá, porque ya en igualdad de condiciones con Europa, por ejemplo, con Perú y con Colombia, nosotros les hemos metido una pizza enorme en términos futbolísticos, ¿no? Es decir, les hemos superado mucho más, a pesar de que no tenemos el acuerdo tanto tiempo con ellos. Entonces, y otro tema que les pasó, por ejemplo, en las universidades, los expertos y los estudiantes de comercio exterior y para los puestos de trabajo en el comercio exterior no les fue suficiente en el Perú. Tuvieron tanto crecimiento que se abrió una nueva modalidad de gente con contacto con el mundo. Y eso es lo que en el Ecuador está pasando. Y también abre carreras para los jóvenes en ciertos ámbitos en los que no existen en muchos lados. Imagínate la bendición que es de eso, que se te abre una carrera nueva, ¿no? Es decir, que se abra una carrera nueva, que haya posibilidad de gente, y no solo en eso, en logística, en ingeniería, en actividad portuaria, es decir, en temas de servicios. En el sector joven, los jóvenes, ¿no?, en un 80% están en el desempleo. Es una locura lo que tenemos en Ecuador. ¿Y sabes cuál es otro tema interesante que también es un punto a favor? Perdón que estoy vendiendo, creo que demasiado bien mi sector, pero la verdad que soy muy convencido de esto. Es que quien trabaja en el sector exportador está valorado, primero, gana más, segundo, tiene una capacidad de contactarse con el mundo y es más feliz. Y eso es importantísimo, porque también ese contacto hacia afuera te hace salir de esa burbuja de no creer en esas políticas de tarima que lo único que quieren es dejarte en el pasado, ¿no? Ahora, pero hay un tema que sí hay que mencionarlo antes de cerrar, y es que porque a veces nos ponemos muy favoritistas con ciertos sectores, pero no es de eso, es que es importante las buenas noticias también en este país, que hay que contarlas. Pero también hay algo, ¿por qué hay ciertos sectores que usted dice siempre le caen al empresario privado, ¿no es cierto? Ciertos sectores de la política me refiero. También porque muchos sectores del empresariado se han ganado esas críticas cuando no respetan las normas de los trabajadores, ¿no? Entonces, como usted decía al inicio, ¿no? Un Estado que controle, pero que controle bien a las empresas y las deje trabajar, pero con el control que se necesita para que aquellos que no han querido cumplir con las normas en favor de los trabajadores las cumplan a rajatabla, ¿no? Y se comprometan a cumplirlas. Acabas de dar en el clavo tú con esto, y a veces puede ser que la debilidad institucional ecuatoriana, ¿cómo le suples, no? Y la suples con los acuerdos comerciales. Con Europa tenemos unos altos estándares de cumplimiento de normas laborales, prohibición de trabajo infantil. Bueno, eso ya ni se habla en el país, porque eso era un tema que se hablaba hace 10 años, que gracias a Dios se lo desterró. Tienes que respetar la unión sindical, es decir, hay una gran cantidad de estándares, y con el acuerdo que negociamos con el Canadá, que es increíble ver que ya están diciendo en este pacto que se ha hecho con Pachacuti y la CONAIE, y que se tiene que revisar. Con ese acuerdo es el acuerdo más moderno que hemos negociado. Hay respeto al medio ambiente, respeto a las mujeres, respeto a las actividades de género, a todas las estándares laborales. Pero que esos acuerdos se cumplan, y para eso está el Estado, para controlar que se cumplan. Es que ya no necesitas que el Estado se cumpla, porque si no se cumple, el país receptor de tus productos te empieza a poner estándares de cumplimiento. Con Europa, eso tenemos que hacer las revisiones todo el tiempo. Entonces, es lo que te digo, los acuerdos comerciales, además de que te dan ventas, que es lo bueno, que necesitamos dólares, también te obligan a elevar tus estándares institucionales. Es decir, el Ecuador va ganando en institucionalidad porque te va equiparando al mundo, a los estándares de los países desarrollados. Y eso creo que es algo que, Gisela, si me permites, en esta elección, y ojalá pase lo que tenga que pasar, en el sentido de seguir protegiendo como el que más esta política de Estado de apertura comercial, porque lo que nos obliga es a ser más serios, más eficientes, con mejores estándares para el beneficio de todos los ecuatorianos. Nada más para cerrar rápidamente, ¿cuál es el pronóstico para el comercio exterior en 2025? ¿Cree que Ecuador podrá mantener este crecimiento en las exportaciones en medio de esta incertidumbre y sobre todo con dos polos tan extremos en las posibilidades de gobierno? A ver, esperemos que sí. Me preocupa lo que pueda pasar el día de mañana con Estados Unidos, la verdad, porque Estados Unidos va a hacer este famoso Liberation Day, que es un día de la liberación, en el cual habla de poner aranceles al mundo, ¿no es cierto? Esperemos que el Ecuador no sea tan golpeado. Por eso es tan importante también estar cerca de Estados Unidos, ¿no? Por eso, insisto, me da ironía y me duele que se critique una presencia de un presidente de la República en la transmisión del mando en Estados Unidos. En 3 meses, 2 veces ha estado el presidente Obama, el presidente Trump.
porque no hay la foto pomposa con la limusina en la Casa Blanca y dicen que no se conversó. Es decir, el presidente Trump no es un presidente convencional, no es un presidente que hace la diplomacia normal. Él recibe a la gente en su mansión en Mar-a-Lago. Es otra forma de hacer política, pero nos gusta, ¿no? Es la primera potencia mundial. Campaña electoral, y es mejor estar cerca de ellos, porque créeme, Gisela, ¿cuántos primeros mandatarios del mundo han intentado estar en Mar-a-Lago y no lo han conseguido? Y esperemos que no seamos tan golpeados. Y si somos golpeados por una decisión de política general y de alguna manera transversal a todo el mundo, que tengamos el canal abierto para poder bajar ese golpe para el Ecuador, porque Estados Unidos es un gran mercado y representa muchos dólares y muchos trabajos para nosotros. Y esperemos, insisto, que esto no nos afecte, porque si vamos bien y las cosas siguen caminando de mejor manera y optamos por la opción que protege la apertura de mercados, que no habla de revisar acuerdos comerciales, que no pone en duda la dolarización, yo creo que este año puede ser inclusive más histórico que el anterior para el sector exportador. Y ojalá no me equivoque. Así sea. Le agradezco muchísimo, Felipe, por habernos acompañado. A ti, Gisela, y disculpa por la tos inesperada. No, vaya, tómese un tecito caliente. Nos acompañó Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación Nacional de Exportadores. Ya volvemos con Notimundo